¿cierto? La cantidad de tipos que están chamullando sobre este tema. Y bueno, esto hace un poco a lo que es el núcleo de la política desde la antigüedad. Recuerda, porque la política no es una cosa tan antigua. Ujú, Tiene de 2500 años. ujú, Nace en la antigua Grecia. La ujú. política no nace en la península de Yucatán con los mayas, ni nace en la España de la Inquisición, ni nace en la antigua Roma. Nace concretamente en Grecia, en Atenas y en Esparta. Y nace con un principio básico. Básico. La política tiene un objetivo. Quien no lo entienda puede que aún ocupando un cargo político haga antipolítica. Y el objetivo de la política no es hacer posible lo imposible, estas alquimias que se tiran por ahí, que tienen su razón. El arte O sea, el arte de hacerlo, eso es el de arte de hacer lo hacer posible. currar lo más posible. No, no desprestigiemos la política, yo creo que hay que prestigiarla. Tiene un solo objetivo la política, que es morigerar el efecto de que hay un fuerte, el más fuerte, y de que hay un débil, el más débil. Y que entonces, como somos todos diferentes, no hay igualdad, esto es verdad, pretenderla así como principio a la igualdad es falso de toda falsedad, y eso puede conducir incluso a un fundamentalismo o a un nazismo, ¿no? Por ser arios eran todos iguales, por pertenecer a la raza aria. La política tiene este objetivo, este principio, este postulado: intervenir allí donde el fuerte aniquila al débil. Entonces, ¿cómo se logra esto? ¿Cómo se evita? ¿Cuál es el núcleo de la cuestión política? El asesinato político. Pues bien, aquí esto algunos quieren hacerlo aparecer como un asesinato político. Ujú. Entonces, yo, que sé perfectamente con quién me acuesto en términos políticos, eh, me puse a pensar realmente si esto había sido un suicidio o no. Y simplemente con conocer las últimas intervenciones, yo no sabía quién era este hombre. Ni siquiera sabía, no estoy al tanto de la causa, estoy de la causa de la AMIA. Sé que es una suma de presiones y trabajos de inteligencia donde está metido lo que se llama la política internacional, que es un escenario completamente peligroso. Peligroso porque la política internacional no está manejada por la política sino por el mercado. Ujú. Entonces es muy peligroso. Y en ese mercado intervienen las fuerzas, ¿no es cierto?, que rigen los mercados, que digamos, incluso son transnacionales, pero podemos ubicar en Estados Unidos, podemos ubicar en Tel Aviv, ciertos, en China, en fin, en ciertos lugares, en países que hay, ¿no es cierto?, donde se sobredeterminan las cuestiones de la política. Que la política se sobredetermine por lo económico significa que ha desaparecido este principio, este postulado, que la política es un modo de intervención que tienen los humanos para evitar el abuso del fuerte sobre el débil. O viceversa, que el débil se haga fuerte y que entonces el fuerte se haga débil, que este es el fracaso del comunismo, ¿verdad? Que la tortilla se dé vuelta. O sea, fracasó por un postulado porque iba contra el postulado básico de la política. Entonces, eh, pensando en si esto había sido un suicidio, no, me pareció esto que todo suicidio es inducido y que este hombre se encontró de repente con que tenía que dar cuenta de algo que no podía dar cuenta. Bien, ahora vamos a ir a recibir al himno nacional argentino Ajá, porque ya sí, son en la bien. medianoche y después cuando volvamos vamos a seguir hablando con Ángel Orbea, que es psicoanalista, y un poquitito también sobre. Quiero hablar en relación a esto que estábamos desde la política. Sí, ¿Qué pasa con la sociedad? ¿Qué pasa con el imaginario social y con las psicologías de masas? ¿No? Que por ahí ahora se organizaron en distintos puntos del país, y acá Tandil ah, fue uno de los puntos donde, a partir sí, de claro. la muerte Sí, sí. de Nisman, acá en Tandil se convocaron a 500 personas en la Plaza Independencia a protestar y hacerse eco por ahí de todos somos Nisman, y Sí. a lo mejor cómo la psicología colectiva funciona ante hechos de estas muertes en relación a la política, ¿no? Está ¿Sí? bien, de acuerdo, sí, sí, podemos pensar esto, comentarlo, hablarlos, sí. Entonces esta es la propuesta para después de las A 12 de los la noche. oyentes, A los oyentes le vamos a proponer. numerosísimos que están ahí, sé que algunos estaban escuchando, pero no por el aire, sino por internet, creo. Bueno, le mandamos un beso a todos los que están Sí, escuchándonos y sí. gracias por estar del otro lado. Vamos a recibir al himno nacional argentino, después seguimos dialogando con el psicoanalista Ángel Orbea.
Llama, jugá y disfrutá de la mejor información y buena música. Plan Nocturno. Y ahora sí, seguimos dialogando con el psicoanalista Ángel Orbea, que había quedado pendiente esta pregunta en relación a se puede analizar o podemos empezar a desandar el análisis a través de el imaginario social y la psicología colectiva, ¿no? Como esto de que a través de la política hay un caso como la muerte del fiscal Nisman, y a partir de ahí, con los intereses que tienen los medios de comunicación, con los intereses del gobierno, la sociedad, o esto de los más débiles, adhieren a causas y se manifiestan o van a la plaza y hacen de este interés particular un interés colectivo, ¿no? A través de la psicología, ¿cómo se puede leer esto? Bueno, un análisis así básico indicaría que no es una cuestión de masas. Ajá. No estamos en la época de las grandes masas, como por ejemplo fue a principios del siglo XIX hasta los años 60. No existen grandes masas en ningún lugar del mundo, y menos acá en la Argentina. Vemos que no hay un partido de masas, lo que caracteriza, lo que está es la multitud, es esa figura absolutamente heterogénea, que en la heterogeneidad se pierde. La multitud es impotente, es desconforme, pero impotente. Y eso hace que quien esté en la política, ocupando un cargo político, esté más fuerte. La gente no se interesa. No le interesa. Porque en la masa es un fenómeno antes que político libidinal, amoroso. Piense usted que el primero que estudió las masas fue un francés llamado Carl Gustav Le Bon, y que Sigmund Freud, en 1926, cuando ya era evidente que el nacionalsocialismo, el Partido Nacional Socialista, iba a ser un movimiento de masas y iba a arrasar, como arrasó a Europa, era casi evidente. Freud, anticipándose, escribe su famosísimo trabajo, que yo lo recomiendo a todo el mundo porque es bastante legible, que se llama Psicología de Masas y Análisis del Yo. Y parte de un principio básico: no existe la psicología social, porque toda la psicología es social, porque el yo, el individuo, está compuesto de múltiples identificaciones. Entonces, en una sola persona tenemos una multitud. Claro. Es falso la idea. El colectivo es otra cosa. El colectivo es un término sociológico, para nombrar incluso el colectivo, el bus, como dicen los chilenos o los bolivianos. ¿Se entiende? Sí. Es otra cosa. O sea que el colectivo es como un colectivo. Todos suben de casualidad. No tienen nada que ver entre sí. Ajá. Nada. En cambio, la masa sí, está identificada a algo, a quien es un líder. Entonces tiene una relación común al líder. ¿Se entiende? Y eso común, que es la identificación, cada uno forma parte del líder, tiene una contraprestación por parte del líder. Que el líder no singulariza ni elige ninguno. ¿Se entiende? Sí. A su vez, esta relación es una relación de amor sublimado. Amor asexual, decía Freud. Porque no se puede copular. El líder es inalcanzable. Es lo que Freud llamaba el ideal del yo. Es algo idealizado. ¿Por qué? Porque es lo que a mí me falta. Entonces yo encuentro lo que a mí me falta en el otro. Freud decía, es ese padre prototípico, arquetípico de la infancia, que los sujetos lo encuentran a través de ciertas figuras. Bueno, que había como una necesidad lógica. ¿Ves que es una construcción libidinal? Sí, pero muchas veces en la política se construyen este tipo Ya no. Ya no. ¿Vos crees que No, esto está clarito. ¿Vos crees que el chavismo sería el único ejemplo más o menos que tendría ¿Y algo de crees que esto. Néstor Kirchner fue una No, de ninguna manera es un movimiento. Pero el peronismo sí. Estamos en otra época, ¿no es cierto? El peronismo, el varguismo, en todo el mundo había hasta, movimientos de masa, ¿no es cierto? El comunismo mismo era un movimiento de masas. No, en esta época, eso fue en la década del 30, después de la Primera Guerra. No, ahí viene el advenimiento de masas.
Y el fantasma que despiertan las masas siempre son inquietantes, ¿no es cierto? Acá se les llamaba el aluvión zoológico, pero en todo el mundo la masa inquieta. ¿Por qué? Freud decía, un individuo en masa puede hacer lo que no haría solo. Esto es matar, violar. Apedrear. Claro. No haría solo bajo ningún punto de vista esto, pero sí con otros. Y lo haría por una causa. Y esa causa no estaría en él, sino estaría fuera de él. Es el líder. El amor al padre se trasunta en la masa en amor al líder. Freud encontraba una conexión edípica. Y es sensacional esto. El nacionalsocialismo, ¿qué le decían a Hitler? Que el Reich alemán, que la tierra era la verdad. El principio del nacionalsocialismo es ese. Hace coincidir la tierra con la verdad. Y entonces se vuelve absoluto. Y todo lo que no es tierra, o sea, ario, debe ser exterminado como bacteria. Entonces ellos no se dirigían a los judíos en términos humanos o en términos de enemigo. Al enemigo le das trato, ¿no es cierto? Sino en términos de bacteria. ¿Qué hay que hacer con una bacteria? Eliminarla. Exterminarla. Y eso hicieron, ¿no es cierto? La solución final. Ahora mandaron a los campos de exterminio. Fue totalmente consecuente el nacionalsocialismo con este principio. El Reich alemán. Bueno, en Argentina no tuvimos felizmente un Reich, tuvimos un movimiento de masa que se puso del lado de lo que se llama lo popular. Por ejemplo, la promoción a través de la democracia, la promoción de derechos ¿de quién? De aquel que hasta ese momento no lo tenía, el trabajador. Y a partir de allí construye, ¿no es cierto?, lo que llamamos trabajadores, que son trabajadores peronistas, que ya existen muy poco, convengamos que no existen más los trabajadores peronistas. Los que están tan jubilados, son veteranos, se habrán hecho burócratas algunos, pero... Vos decís que se resignificaron. No, el kirchnerismo no tiene nada que ver con esto. Nada. Por varias razones. ¿Qué tienen de común como movimiento, si querés, colectivo, el kirchnerismo con el peronismo? Tienen un punto en común, que es el nacimiento. El nacimiento del peronismo no tiene que ver con Perón. Perón fue producido por el 17 de octubre. Sí. Lo ves claramente y te recomiendo, y le recomiendo a tus oyentes que vean la horripilante película de Leonardo Fabio. A mi gusto, horripilante, porque el tipo tiene la hijoputez como se la pagó Dualde. Yo a Fabio me gustan 2 o 3 cosas. Todo lo que estoy diciendo me va a costar entre mis amigos kirchneristas, porque es un ícono. Pero es un falso ícono. Acá cada uno tiene sí, la libertad de acuerdo. Fabio agarra y la década del 70, donde Perón cae mal, muy mal, termina con López Rega, con Isabel, la borra de un solo plumazo. Entonces es una película totalmente sesgada de la historia. Totalmente sesgada. Porque claro, se la pagó Dualde, $3 millones, digo. Yo lo sé muy bien porque yo atendía al hijo de él en ese momento, que estaba muy mal. Por eso no lo revelo. Al hijo de Leonardo Fabio. Sí. Entonces yo estaba muy al tanto de esto. Incluso el hijo estaba indignado por esto. Cómo estaba haciendo la película. Sobre la Sinfonía de un Centímetro. Es una gran película, es una gran, ¿no es cierto? Pero recordemos que la plata se la dio Dualde para hacerla. Pero tiene esas cosas que tiene Fabio que son geniales cuando sabe captar lo popular. En ese punto Fabio me gusta, lo amo. Entonces aparece claramente cuando se produce el peronismo. Vos abrís la película, comienza, ¿no es cierto?, la historia, entonces aparece el 17 de octubre. Está el coronel Perón, lo traen de Martín García, lo trae Farrell. Son las 10 de la noche. Farrell se acerca y le dice, coronel, haga algo. La plaza, se ve la plaza, está llena. Los cabecitas negras no se iban. Les anuncian que lo han traído de la isla, que le han levantado el arresto y no se van. Perón, sigue. El murmullo se escucha. Es impresionante, es conmocionante. Entonces Perón no aparece en la película. El Perón mismo lo cuenta en una entrevista. Dice, Farrell me dijo, como tenía esa picardía, ese gracejo que tenía, ese carisma que tenía el tipo. Dice, me pregunta, haga algo, coronel. Y yo le digo, sí, hagan ustedes, den elecciones libres. Y entonces sí se van a ir. Bueno, entonces Farrell le dice ahí, hable. Entonces Perón ahí se construye. Estaba vestido sin uniforme militar, con saco y corbata, como se vestía en esa época. Se saca el saco, lo pone en una silla, se desabrocha la corbata, se suelta la camisa, sale al balcón, levanta las manos y ahí nace el peronismo. ¿Se entiende? Sí. Ese es el acto de nacimiento. Y las masas, ¿no es cierto?, alucinan, deliran. Entonces él hace su famoso primer discurso, que le pidan, sean unidos, únanse.
Y ahí nace el peronismo. No tiene antecedente. ¿Y cómo nace el kirchnerismo? ¿Cómo nace, verdad? Bueno, es muy simple. Yo personalmente no apostaba lo voté, por supuesto, no apostaba por Néstor, me parecía que era un capanga de provincia, como había sido. Menem tenía más quilates que Néstor, porque Menem fue un caudillo nacionalista, un personaje, fue un iconoclasta en una época, tuvo que preso en la dictadura, tenía más, si se querés, capital, más fichas. Más capital como... Simbólico. Está bien. Simbólico. ¿Sí? ¿Quién iba a pensar que Menem a las 2 semanas se iba a abrazar con Bungibor? ¿Alguien en este país lo iba a saber? No. Imposible. Bueno, ¿quién iba a pensar que Néstor, que era un hombre setentista, yo le reconozco, yo apostaba más a ella. A mí me interesó siempre mucho más Cristina que, no sé, porque es mujer, además porque una mujer muy linda, sobre todo en esa época, era una mujer realmente, como ahora, atractiva, una morocha argentina típica. Él me parecía que era un tipo setentista, que le conocía las banderas, conocía el discurso de los 70, pero me parecía un tipo más, digamos, mejor, por supuesto, que Rodríguez Sá, que toda esta ralea que hay. Cuando Néstor, ¿a cuántos días va él ahí a la galería de la Casa Rosa y ordena que saquen la foto de Videla? Ahí se funda el kirchnerismo. Se funda ahí. ¿Quién iba a pensar que en un año iban a empezar a ir los genocidas que caminaban por las calles de todas las ciudades, que lo veía? Yo lo veía, pero lo iba a ver mi nieto. Eso es el horror. Democracia con los genocidas caminando por la calle. ¿Cómo? Genocidas que no mataron a uno, ni a dos. A cientos de inocentes arrasaron con chicos, con familias, destruyeron. ¿Quién iba a pensar? Ahí se funda el kirchnerismo. ¿Se das cuenta? No tiene antecedente. Néstor es hijo de ese acto. Y Cristina también. Y fueron consecuentes con ese acto. Por eso yo soy kirchnerista. Puede que me equivoque. No creo a esta altura. Los hechos me van dando la razón. Pero por eso soy absolutamente cristinista. Me gusta más ella que él. Lo digo, siempre lo dije. Porque ella no tranza. ¿Y ahora cómo ves entonces esta situación de, por ahí, que se tome para la situación o el colectivo, ¿no? Insisto, no hay colectivo. Lo que hay en este momento es muy democrático. La gente marcha por las calles. Y cuando la gente marcha se cree que está en democracia, que ejerce derechos, y es cierto, y presiona. Y tienen totalmente derecho de tener su catarsis, de tener su hora de expresión y de manifestación del malestar que les provoca la confusión que hay en este momento. Tienen todo su derecho, pero no es un colectivo ni una masa. Al contrario, si vos agarrás 2 de los que salen, vas a ver que no piensan igual. Sí los une el amor, el odio a Cristina. El odio a Cristina, sobre todo a ella. ¿Por qué? Bueno, ella es una mujer, es una dirigente excepcional, es una presidenta como no hemos tenido nunca en la historia argentina, nunca, y en esto lo pongo al mismo Perón, nunca se habló con tanta claridad desde ese lugar, se dijo las cosas como son. Que acá, ¿no es cierto?, hay un grupo, como el Grupo Clarín, que tiene todos los medios en todo el país, y que entonces eso sí que induce opinión pública. Y hoy lo que hay es el efecto de la opinión pública sobre el colectivo, y el colectivo como un hijo de la opinión pública. Esto es lo que hay, de los medios. Entonces Cristina, cuando se decide, por la razón que sea, porque se peleó, porque le salió mal, se mete contra eso, se está metiendo contra una verdad histórica incuestionable en este momento. Quien no vaya contra esto no gobierna. Lo dijo Alfonsín, además. En este punto sí pongo en serie a Néstor y Cristina y a Raúl. Bueno, ahora ya que comentaste esto, ¿no? Lo del tema de la opinión pública y el manejo de los medios de comunicación y cómo la sociedad se adhiere a esas ideas. No es que se adhiera. La sociedad se adhiere a la imagen. Hay una anécdota famosa, ¿no es cierto? Heidegger tiene un texto, un pequeño filósofo alemán, el filósofo del siglo, lo dicen y lo es, el siglo XX. Tiene un texto donde dice algo así como que todas las épocas han tenido una imagen del mundo. Una imagen del mundo han tenido. Pues bien, esta época, la época que nos toca vivir, no tiene una imagen del mundo. El mundo es una imagen. ¿Se entiende? Sí. El mundo. Y entonces esa imagen es lo que captura, hace una captura libidinal del cuerpo. Y la gente, ¿cómo se dice? Habla por las tapas. No lee, no piensa, no conocen la historia. No. Si vos lees la historia argentina, pero entendés perfectamente el kirchnerismo con todas sus contradicciones. Que es una bolsa de gatos, lo digo así, claramente. No se cree que yo como kirchnerista estoy contentísimo. Estoy contentísimo, sí, pero sé los agujeros que tenemos. Y los sapos que nos tenemos que tragar. Todos los días. Y sigo adelante.